calorías, ¿no? Las grasas buenas que necesitamos, los carbohidratos, el azúcar espiritual que necesitamos. ¿Y para qué comer comida chatarra? Hablando espiritualmente, tenemos la palabra del Señor, pero es necesario que nos alimentemos. No solo, como lo he animado a todos ustedes, hermanos y hermanas, no solo versículos, un versículo de aquí, un versículo de acá, como para como dice uno, necesito recargar mis baterías y a ver un versículo de la Biblia el día de hoy, Señor, y pum, le apuntas ahí y recargar mis baterías. Eso no es vida cristiana. Así no se vive la vida cristiana. Y se los puedo asegurar, hermanos y hermanas, en el tiempo que tengo, cristianos que no leen la Biblia sistemáticamente, no comprenden bien las Escrituras. Leer un versículo, recibir, y le digo, no hay nada de malo que tú recibas todos los días tu versículo del día de hoy. Y abres y dice una cosa, después dice otra cosa, te manda tantas partes de la Biblia. Nada más lo que estás necesitando es como una dosis de algo, nada más para aguantar ese día. Y así no se vive la vida cristiana. Cuando uno se alimenta bien, hermano, sistemáticamente de la palabra de Dios, tú no estás dependiendo de un versículo al día, porque tú comprendes la Escritura, tú la has entendido, y eso es, hermano, lo que vemos aquí en Cristo Jesús. Ahora, Cristo aquí está declarando una verdad espiritual profunda. En esta vida necesitamos más que simplemente comida física para vivir. Para vivir necesitamos comida espiritual también. Obviamente, no para alimentar el cuerpo, la comida espiritual, sino alimentar nuestro espíritu. ¿Y qué significa esto? La manera en que puedes probar si entiendes lo que esto significa o no, es en la manera en que te alimentas con la palabra de Dios durante la semana, durante tu vida, todos los días. ¿Le das prioridad? ¿Qué tanta prioridad le damos? Entonces, la manera en nuestro approach a la Biblia y qué tan seguido, hermanos, estamos abriendo la Biblia, es la manera, refleja realmente mi comprensión de esto que Jesucristo está diciéndonos el día de hoy. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros como hijos de Dios, nuestro approach o acercamiento a la Biblia es de vez en cuando, el domingo nada más, porque pues hay que abrir la Biblia, el domingo, hermano, eso refleja nuestro entendimiento. Pero cuando uno entiende esto, y espero con todo mi corazón que al salir de aquí realmente hayamos comprendido que no solo de pan vive el ser humano. Si solo te alimentas al reunirte, eventualmente, pues uno no puede ser fortalecido espiritualmente. No solo de pan vive el hermano, la hermana, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, se me pasó a decir, pero lo dije, creo, la primera tentación. Vean, hermanos, donde dice palabra, en el texto original, hay dos términos para decir lo mismo, palabra. Uno es rema, otro es logos. Todo esto es el logos de Dios, la palabra. El conjunto de enseñanzas de doctrina que está ahí, ese es el logos de Dios. Pero rema es la palabra específica, el mensaje que se está diciendo. Por ejemplo, no estén ansiosos por nada. Eso es rema de Dios, porque viene en la manera proposicional. Nos está diciendo, no cometerás adulterio. Eso es rema, el mensaje. Entonces podríamos bien decir que el rema o la palabra, la enseñanza específica de Dios está dentro del logo de Dios. Toda la palabra, todas las escrituras. De manera que no se trata simplemente de leer el logos de Dios, sino también comprender el rema, ¿cierto? El mensaje específico de Dios. Satanás desea que tú te concentres solo en el alimento físico. El diablo quiere que tú solo pienses en comida física. Eso es. Miren la humanidad. Miren, hermano, nosotros los latinos, bueno, tacos, tortas, ¿cierto? Arracheras, pozole, ya va a empezar empanadas, yo no sé qué más. No hay nada de malo en eso, hermanos. Y cuando comes puedes disfrutarlo.
No hay nada de malo en pensar en lo que acabo de mencionar y aún planear reunirnos, ¿cierto? Planeamos para comer, para platicar, para relajarnos. Pero hermanos, deberíamos de así pensar en la palabra de Dios. Planea, piensa, juntémonos, ¿cierto? Para hablar o leer la palabra del Señor. Así como nos reunimos y planeamos para comer el menudo o el pozole, que planeáramos. Y gracias damos al Señor, hermanos y hermanas, porque en los grupos, por eso estamos animando a toda la iglesia, los grupos, eso es lo que estamos hablando precisamente, porque no solamente se planea para comer, sino estamos planeando para también ir a la palabra de Dios. De hecho, podríamos hacer primero el comal y después lo espiritual, ¿cierto? Podemos hacer los dos el mismo día, podemos comer el pozolito y después la palabra de Dios. No caigan en el legalismo que uno dice que primero tiene que ser la palabra de Dios. Pero si tienes hambre, honestamente no vas a poner mucha atención a la palabra de Dios. Ok, segunda tentación, versículo 5 al versículo 7, le puso en el pináculo del templo, la parte más alta del templo. Y bien pudiéramos decir que era, hermanos, la parte el edificio más alto de toda Jerusalén. Era un templo sumamente alto, mucho más alto que el techo de allá. Imagínense que alguien se pare a la altura, allá arriba, y que se dejara caer. Bueno, este templo, hermano, era mucho más alto que eso. Y si eres hijo de Dios, o ya que eres hijo de Dios, ¿qué le dice Satanás? Échate, tírate, pero cita la Biblia, el condenado diablo, cita las escrituras, se sabe la palabra de Dios, conoce la Biblia, Satanás. Sí, la conoce y la usa, pero la tuerce, la usa fuera de contexto, la usa torcida, la usa distorsionada, con el único propósito de hacer caer al Hijo de Dios, que tropiece, que caiga en la tentación. Vean, fracasó en la primera vez, cuando le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cristo dijo, no, está escrito. Fracasó. ¿Se fue el diablo? Oh, no. Ahí sigue, intentando, insistiendo, y ahora lo lleva hasta allá arriba. Notemos que ahora apela al deseo de popularidad o de exhibicionismo. Vean, él era el Hijo de Dios. Le está diciendo, bueno, la Biblia también dice eso, que los ángeles enviarán para que tu pie no tropiece. Tírate y muéstrate para que te cachen los ángeles. Imagínate lo que va a suceder. La gente va a creer más en ti. Probablemente, hermano, esta podría ser una oportunidad para Cristo de hacerse popular, de exhibir y mostrar la protección que tenía de parte de Dios. Era una oportunidad para Cristo también, podríamos decir así. La gente lo podría declarar hijo de Dios en ese momento, hacerlo rey, pero no iba a seguir el plan de Dios. Es una oportunidad para algo positivo, podríamos decir, pero ese no era el plan de Dios. Recuerdan que Jesucristo dijo, yo no hago nada de mí mismo. Todo lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Todo lo que el Padre me dice que diga, eso mismo digo. Y aquí el Padre no le está diciendo que haga eso, es Satanás, para hacerlo, tal vez para que se luzca. Y él es lo mismo el día de hoy también. Miren lo que yo puedo hacer, miren cómo canto bonito, miren qué bonita soy, miren qué fuerte soy, mírenme. Eso no es el plan de Dios. Es decir, Satanás le está diciendo a Cristo, muestra el privilegio que tienes, muestra lo que tú puedes hacer, y lo está tentando a que caiga. ¿Se dan cuenta lo astuto de Satanás, hermanos? Esa es una manera poderosa en que el diablo tienta al ser humano el día de hoy a ver si es verdad. En inglés, I dare you to smoke cigarette, marihuana. I dare you to raise me.
Vean, te desafío a ver quién gana una carrera de carro, ¿cierto? Te desafío, ay, ya me quedo con la tentación, puedo, ahorita es una oportunidad para yo mostrar de que realmente yo sí sé manejar carros o de que yo puedo hacer mejor que la otra persona. Pero por otro lado, vean, esto podría también ser una tentación de Satanás a poner en duda la palabra de Dios. No solamente oportunidad para que Cristo, que me voy a tirar para que veas que yo soy hijo de Dios, sino por otro lado, la misma palabra que le está diciendo, hermano, esa puede ser a que dude de la palabra de Dios. Es como si el diablo pudiera haber dicho, ¿estás seguro que lo que Dios dice en la Biblia es verdad? ¿Estás seguro que si te tiras te va a agachar y tú va a mandar a sus ángeles? ¿Estás seguro de eso? ¿Cómo sabes tú que esto es verdad? A ver, pruébalo, hazlo para ver si es verdad, porque qué tal si no es verdad. Se dan cuenta, puede ser la misma manera, hermano. Tírate, si eres hijo de Dios, ya que eres hijo de Dios, tírate desde aquí. Debemos notar que si Cristo se hubiera echado, hermanos, desde arriba del templo, iba a ser algo aceptable por el pueblo, obviamente, si Dios iba a cumplir su palabra. Además, iba a ser un hecho muy fuerte para que la gente otra vez lo declarara como venido del cielo. Este hombre no es un simple hombre, etc. Pero con todo esto, Cristo no estaría haciendo la voluntad de su Padre, porque así no es, ese no es el plan de Dios. No solo porque la gente, podríamos sacar una aplicación, no solo porque la gente aplaude a ciertos comportamientos el día de hoy, significa que tal comportamiento es lo que Dios espera de sus hijos. No, Dios tiene un plan, pero necesita uno confiar en el Señor, vivir, hermanos, en la voluntad del Señor. Porque escrito está, ven, Satanás citó la Biblia, tírate porque escrito está, cinismo de Satanás, atreverse a citar la palabra de Dios con un propósito maligno, perverso. ¿Y cuál era la intención de Satanás? Hacer que el Hijo de Dios tropezara, hermanos, usando la Biblia. Y el día de hoy nuestra sociedad y muchos de los pastores, líderes cristianos están buscando en la Biblia versículos que apoyen sus creencias. Lo que hizo Satanás. ¿Era verdad eso que citó Satanás? ¿Era verdad? Absolutamente, eso es palabra de Dios. Lo que dijo a sus ángeles mandará, eso es palabra de Dios, es verdad. Pero lo hace con propósitos malignos para que el Hijo de Dios tropezara. Y el día de hoy le digo, hay gente, hermano, que ya tiene sus convicciones y entonces viene a la Biblia para buscar algo que apoye lo que ya decidió creer. Y entonces puede sacar un texto de su contexto simplemente para apoyar lo que uno quiere. Eso es satánico. Eso es lo que estamos viendo. Usar la Biblia no de acuerdo, hermanos, a todo el logos o la palabra de Dios, eso no viene de Dios, tiene que venir de Satanás para torcer todo lo que es el plan de Dios. Escrito está también, dijo Jesucristo, hermanos. Escrito está también. Entonces Cristo cita la Biblia de una manera correcta, dentro de su contexto. No tentarás al Señor tu Dios. Una vez más, Jesucristo usa la palabra de Dios. Y vemos entonces la tercera tentación, versículo 8 al 10. El diablo le mostró, hermanos, todos los reinos. Todo, digo, hay un dicho para nosotros que dice, de la vista nace el amor, ¿cierto? Cuando uno ve o se imagina lo que es lo mismo, imaginarse o verlo prácticamente es el mismo efecto en la mente prácticamente. Entonces viene la tentación. Piensen en comida. Cuando uno ve, se te puede, sobre todo si tienes hambre, a veces te antoja ropa, cosas, dinero, etcétera, aún una mujer, un hombre. Y Satanás le dice aquí a Cristo, todo esto te daré si postrado me sirves. Si postrado me adoras.
me adorares. Todo te lo voy a dar. Miren una vez más, hermanos, la manera de Satanás y el día de hoy no ha cambiado. Es lo mismo. Es lo mismo. Satanás te promete cosas, te promete deleite, te promete placer, te promete todo lo que tu carne realmente está deseando. Pero hay un gancho. Y aquí a Cristo le está diciendo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Te doy mucho dinero? Sí, me sirve si me adoras. Te doy una aventura sexual inolvidable, pero adultera. Te doy una experiencia de relajamiento, alegría, olvido de todo, drógate. Una experiencia, vas a estar high y se siente bonito, hazlo nada más. Jesucristo, hermano, una vez más citó la palabra de Dios. El resultado, con esto terminamos, de la tentación del Hijo de Dios, porque Cristo citó la Biblia, hermanos, y resistió, pasó la prueba, gracias al Señor. La tentación de parte del diablo fue fuerte, pero Jesucristo se mantuvo firme en el temor del Señor, se mantuvo confiado en el verdadero entendimiento de la palabra de Dios. Confió la palabra de Dios y obtuvo la victoria. ¿Qué usó Cristo para vencer la tentación? La palabra de Dios, hermano. La palabra toda, pero usaba, recuerdan, rema, porque dijo, escrito está, al Señor tu Dios solo servirás. Eso es el rema, la palabra específica. Entonces, ¿qué papel tiene la palabra de Dios en resistir la tentación para nosotros el día de hoy? La palabra de Dios es esencial. La palabra de Dios es vital, estamos viendo. Para nosotros el día de hoy viene Satanás, hermanos y hermanas, simplemente, no, yo soy hijo de Dios. No, yo no voy a robar, no, yo no hago eso, soy un hijo de Dios. La Biblia dice, no robarás, no, yo no digo maldiciones, yo no digo groserías. Eso no va conmigo, yo soy hijo de Dios. Tal vez el pecado, la mente, el pecado, la inclinación de la carne, y el diablo está diciendo, miéntale, usted sabe dile una grosería, dile, y la carne te está impulsando, Satanás te está poniendo argumentos para que digas esa maldición. Te lo aseguro. Pero cuando uno dice, no, yo soy una nueva creación, eso lo dice la Biblia. Yo soy un hijo de Dios. Los hijos de Dios no decimos maldiciones. Los hijos de Dios no nos dejamos controlar por tonterías, hermanos. Somos hijos de Dios, pero conocemos la palabra de Dios. ¿Qué sucedió después de que Cristo venció la tentación? En ese último versículo dice, el diablo le dejó. ¿Y ustedes creen que para siempre? Ya después de todos los 3 años que vivió, ya no tuvo tentaciones, ya no fue tentado por el diablo. No, realmente que sí fue. Pero al menos en ese momento, dice, el diablo le dejó y vinieron ángeles para servir a nuestro Señor. Es momento de refrigerio. Estamos leyendo el libro de Mateo, precisamente estamos reflexionando de qué manera sería en que los ángeles le sirvieron. Cuando uno lee ese mismo pasaje en Marcos, dice la Biblia, cuando Mateo dice que estaba Jesucristo en el desierto y vinieron los ángeles y le servían, dice Marcos, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Estaba con las fieras. Y leyendo los comentarios, uno dice, puede ser fieras reales, animales, pero hace sentido también otro comentarista cuando dice, pero miren lo que está sucediendo, es una prueba de Satanás, una tentación del diablo. Entonces, fieras también puede referirse a espíritus, a demonios, las fieras, junto con Satanás, para atacar al Hijo de Dios, pero los ángeles ministraron al Señor. Y qué precioso, hermanos, es cuando el Hijo de Dios pasa la prueba desde la parte de Dios. Muy bien hecho, mi hijo, bien hecho, buen siervo y fiel. Afirmamos nuestra fe y nos sentimos, gracias, Señor, porque me diste la fuerza para pasar esto. El diablo temporalmente te va a dejar, pero no para siempre. Acuérdate, el diablo
Como hijo de Dios siempre vas a estar siendo tentado desde la perspectiva del diablo para que caigas. Pero Cristo está contigo. Y el mismo Cristo que venció hacia Satanás es el mismito Cristo que vive dentro de ti. Es el que vive dentro de mí. El mismo Cristo Jesús. Entonces esta porción de la Escritura tiene mucha verdad para nosotros. Confía en el Señor. Tú en tus propias fuerzas no vas a vencer la tentación de Satanás. Tú vas a caer. Cristo ya lo venció y ya lo probó. Entonces lo más sensato, acuérdense, es si yo no puedo, pero Cristo puede y Cristo vive dentro de mí, entonces lo dejo a Él que se enfrente a la tentación y yo voy a confiar en el Señor plenamente. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a ser despedidos. Señor, gracias por esta preciosa palabra tuya, Dios. Gracias porque es tu Espíritu el que ilumina el entendimiento y gracias porque fue escrito para nuestro beneficio, para entender, Señor, que en este caso para tú usar a tu Hijo Cristo Jesús pasó una prueba. Tú lo probaste, Él se mantuvo fiel, firme, confiando en ti, Señor. Y entonces fue que empezó a proclamar que Él era el Hijo de Dios. Tú lo usaste de una manera poderosa. No hay esa experiencia de victoria, de ministrar o servirte, Señor, sin esa etapa de vivir en el desierto y ser tentado por Satanás. Gracias porque es el mismo Cristo que vive dentro de nosotros, Señor. Y nosotros no hay manera de vencer al diablo, no hay manera, nosotros no podemos, Señor. Pero Cristo ya lo hizo. El diablo es un enemigo vencido, es un enemigo derrotado. Lo único que puede hacer, Señor, es engañarnos para hacernos tropezar. Pero si nosotros, tus hijos, nos mantenemos firmes, conocemos tu palabra, Señor, y confiamos, no es una probabilidad, es una seguridad, una garantía de que vamos a experimentar la victoria así como Cristo la experimentó, Señor. Gracias, Padre. Llévanos con bien a nuestros lugares. Sabemos que tú vas con todos nosotros, Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.